mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Oremos. Señor de los cielos, estamos delante de tu presencia una vez más en esta preciosa mañana. Queremos darte gracias por todas las cosas que tú has hecho, que haces y continuarás haciendo siempre. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, aclara nuestras mentes, Señor. Aclara nuestras ideas para poder comprender sabiduría e inteligencia de parte de usted. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar, hermanos, sus lugares. Bien, en la semana antepasada habíamos estado viendo acerca de tiempo de apostasía. Entonces ya habíamos visto qué es la apostasía. Entonces habíamos visto también en el libro de Éxodo capítulo 32:4 cuando Moisés subió al monte, y en el espacio de tiempo que él estuvo en el monte, entonces Israel se volvió a la idolatría y volvió otra vez a las mismas costumbres que ellos habían tenido antes de salir de Egipto, donde proclamaban en este caso a un becerro como que era el Dios de ellos, aluciendo y haciendo en este caso pecar a la congregación y diciendo que eso eran los dioses que a ellos lo habían sacado de Egipto. Entonces, en ese escrito que está allí, donde dice que estos son los dioses, entonces él no está diciendo este es el Dios, él dice estos son los dioses. Entonces da a entender que no solamente estaba el becerro, sino que el becerro pudo haber sido en este caso el ídolo más grande, pero que habían otros tal vez menores en el sentido de porte, y le estaban a ellos aluciendo de que ellos eran los que los habían sacado de Egipto con mano poderosa. Entonces ellos se volvieron apóstatas. ¿Por qué? Porque estaban negando la eficacia del Dios que a ellos los había sacado de Egipto, y estaban proclamando a otros dioses que ellos los habían fabricado con sus propias manos, que nada tenían que ver con la realidad de Israel, porque esos ídolos no eran parte de la vida de Israel, sino era parte de una vida pasada, en la cual ellos habían aprendido en otras costumbres y en otras formas de vida. Pero sin embargo ellos habían traído ciertos rasgos y habían traído ciertos moldes para de pronto seguir con la idea que ellos habían tenido antes de salir de Egipto. Entonces se volvieron apóstatas porque negaron la eficacia de Dios y rindieron culto a imágenes. Entonces eso lo habíamos visto la semana pasada. Entonces la Biblia también nos habla acerca de Judas capítulo 1, 17 y 19, donde también lo vimos la semana pasada, donde está hablando de que en aquellos tiempos vendrán burladores, en este caso que no teniendo temor de las autoridades superiores, en este caso el mismo conocimiento de Dios, y van ellos a ser apóstatas después de lo que ellos habían creído, que es de pronto en el Señor Jesús. Entonces ahora vamos a ver en el libro de Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2, donde dice la Biblia que habrán burladores. Cuando la Biblia dice que habrán burladores, se está refiriendo en este caso a personas que teniendo conocimiento rechazan el conocimiento y lo cambian por algún conocimiento nuevo. Entonces veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Bien, entonces
la primera parte dice, pero el Espíritu dice claramente. Cuando dice el Espíritu dice claramente, ¿a qué se estará refiriendo? ¿Qué será espíritu? El Espíritu dice que claramente, el Espíritu dice claramente. ¿Qué es a qué se estará refiriendo aquí cuando dice el Espíritu dice claramente? Ajá. Entonces está diciendo que el conocimiento es claro. El conocimiento es claro. Cuando habla de Espíritu está hablando del conocimiento, de una verdad, de algo incuestionable. Pero está diciendo claramente. ¿Qué es lo que dice claramente? Que en los postreros tiempos, está diciendo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué habrán? ¿Habrán qué? Habrá apostasía. Habrá apostasía. Cuando la Biblia habla de que habrá apostasía, ¿a quién se estará refiriendo? Exactamente. La apostasía no es para las personas que no conocen. La apostasía es para aquel que conoce. Sí, como vimos la semana pasada, si alguien en un trabajo, ¿no es cierto?, habla del trabajo en el cual él está realizando, habla mal del trabajo, pues se convierte en un apóstata, porque está hablando de lo que él conoce. Pero no puede hablar de algo que no conoce. Por ejemplo, si alguien de la congregación en la cual nosotros estamos llegase a cambiar el conocimiento y llegase a decir, de pronto a decir que no existe Espíritu Santo, que el bautismo no es en el nombre de Jesús o cosas como esas, ¿en qué se convierte? Se convierte en un apóstata. ¿Por qué? Porque está desconociendo la realidad, está desconociendo una verdad que él tiene ahora, o que tenía en este caso como prioridad. Entonces, al desconocer eso, se convierte en un apóstata. Entonces la Biblia es bien clara y está diciendo, el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Quiere decir que personas que de pronto, imaginémonos como que esta es la iglesia, ¿no? Que personas que están en este lugar, entonces ellos comenzarán a desconocer ciertas normas y ciertas reglas que hay dentro de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, al comenzar a desconocer esto, se está convirtiendo en ¿qué? En un apóstata. ¿Por qué? Porque está incumpliendo las normas que están escritas. Solamente imaginémonos que usted hay una reunión, imaginémonos, hay una reunión en el colegio donde su hijo estudia y llaman a todos los padres de familia, a todos. Ahí va usted como representante de su hijo. Y los maestros dicen, mire, queremos hacer esto y lo otro. Y ponen ciertas reglas, ¿no? A más de las que ya están puestas, ¿no? Ciertas reglas. Y usted dice, sí, está bien, estoy de acuerdo. Imaginémonos que digan, bueno, los zapatos no van a ser negros, van a ser rojos. Si usted en la reunión acepta y queda de acuerdo que los zapatos van a ser rojos, ¿de qué color usted va a enviar a su estudiante al colegio? Y si usted después de un año usted dice, no estoy de acuerdo con el rojo, ¿qué está haciendo? Usted no está de acuerdo con lo que usted mismo acordó. Las reglas fueron puestas y usted estuvo de acuerdo. Entonces usted se convierte en una persona contraria, y al ser contrario a lo que usted mismo estuvo de acuerdo, se convierte en un apóstata. Porque usted mismo, nadie le obligó de pronto a que su hijo vaya con color rojo. Porque si usted no hubiera estado de acuerdo, usted hubiera dicho en esa ocasión, no estoy de acuerdo. Y hubieran tomado tal vez otra decisión.
Entonces, todo lo que es contrario a las decisiones que nosotros hemos tomado o del conocimiento que nosotros tenemos en cualquier índole, nos convertimos en apóstatas. Entonces, la Biblia no está hablando de apostasía, de alguien que no conoce a Dios. Está hablando de alguien que conoce a Dios y que está en la iglesia en la cual nosotros nos encontramos hoy. Porque eso es lo que el enemigo está haciendo. Lo que el enemigo está tratando es de confundir las mentes de las personas. ¿Y para qué trata de confundir la mente de la persona? Para poner discordia dentro del cuerpo mismo. Una vez que pone alguna discordia dentro del cuerpo, ¿qué es lo que hace el enemigo? Entonces el enemigo comienza a ganar cierto campo. ¿Por qué? Porque comienza a contaminar ciertas mentes. Y una mente contaminada dentro del cuerpo, ¿qué es lo que hace? Contamina al demás. Ya no hay necesidad que el enemigo venga a contaminar a otros, porque quien se encarga de contaminar es el mismo que está dentro. El mismo que está dentro se encarga de contaminar. Basta que el enemigo contamine una mente, que la otra sigue contaminando a la otra, y así sucesivamente cada mente comienza a ser dañada. Pero eso es lo que nosotros no debemos de permitir. Cuando alguna idea negativa, algún pensamiento negativo que nos quiera alejar del propósito de Dios, no podemos darle cabida. No podemos de pronto acariciar ciertas cosas que no están conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Porque si usted permite que haya alguna duda de algo que le estén de pronto a usted hablando o diciendo, pues usted ya ha quedado contaminado. Y va a ser difícil que usted vuelva a quitar esa idea que ya plantó en su mente. Entonces, por lo tanto, antes de que esa idea pueda llegar, usted debería decir: no, si me vas a hablar de cosas que están en contra de la palabra de Dios y que me van a hacer dudar o que me van a hacer daño a mi vida espiritual, mejor quedemos allí como hermanos, como amigos, y hablemos de cualquier otra cosa. Hablemos del amor de Dios, hablemos de la misericordia de Dios, hablemos de todo lo que Dios está haciendo por nuestra vida y por nuestras almas, pero no nos involucremos o no dañemos nuestro espíritu, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en estos tiempos. Porque la Biblia es bien clara y lo está diciendo aquí en la Biblia, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente: en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. No está diciendo van a apostatar de cualquier cosa, no. Está hablando que apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿en qué radica nuestra fe? Entonces, nuestra fe radica en que Jesucristo vino, ¿no es cierto?, como hombre, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que después de muerto ascendió a los cielos cuando Él resucitó, y que hoy está en su gloria, y que nosotros esperamos de Él la salvación y tenemos las arras de su Espíritu, lo cual es lo que nos garantiza a nosotros que un día partiremos o estaremos con Él cuando Él venga a llevar a su iglesia, o cuando Él así quiera llevarnos de pronto a la tumba, o como sea. Pero estamos seguros de que nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio, y Él pagó el pecado que a nosotros nos quería llevar cautivos, mas Él llevó la cautividad de todos nosotros. Entonces, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia. Pero no solamente eso, la Biblia dice: sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Entonces, creemos en Jesucristo, es verdad. Mucha gente puede creer en Jesucristo. Aún los que no conocen al Señor pueden creer en Jesucristo. Pero no solamente eso, hay que tener una vida de consagración.
Es como que yo le diga, por ejemplo, a una persona por decir así, del Guabo, le digo, oiga, ¿usted conoce o sabe que existe el colegio 6 de agosto? ¿Qué me podrá decir él? Sí, pero eso no le da garantía de que él haya estudiado en ese colegio, pues simplemente lo conoce, nada más. Entonces es lo mismo en la vida cotidiana. Usted puede preguntarle a alguien, ¿usted conoce a Jesucristo o sabe que existe Jesucristo? Sí, correcto, puede saberlo, pero de allí a que sea seguidor de Jesucristo es muy diferente, es muy distinto, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces la santidad no es solamente una santidad externa, sino es una santidad interna y externa. Quiere decir que lo que hay en nosotros, en la parte de adentro, es lo que refleja hacia afuera. Entonces nosotros no podemos guardar algo y decir estoy guardando algo cuando estamos descuidando otras cosas. Imaginémonos entonces que nosotros compramos algo y lo guardamos en un lugar, y usted dice, yo guardé algo y cuando lo vaya a ver lo voy a encontrar intacto como lo guardé, y ha pasado un año, ¿lo encontrará intacto? No lo va a encontrar intacto, aunque no lo haya tocado, aunque no lo haya usado, no lo va a encontrar intacto. ¿Por qué? Porque el tiempo lo habrá deteriorado. Entonces, ¿qué sería lo que usted tenía que haber hecho para que no se dañe? Haberle dado mantenimiento, haberlo limpiado. Entonces, asimismo, queridos hermanos, somos nosotros. Nosotros tenemos que cada día limpiar nuestras vidas para que el Señor pueda sentirse agradado de lo que nosotros somos. Porque recordemos que la Biblia dice que somos la niña de sus ojos, pero también somos vasija donde Él deposita la unción de su Espíritu, y cada día nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu debe ser guardado irreprensible para Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces el verso es bien claro y está diciendo, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando usted recién llegó a la iglesia, hace, digamos así, unos 10 años atrás, ¿cuál era la convicción suya? ¿En qué creía usted en ese tiempo? ¿O cuál era la enseñanza de ese tiempo? ¿Alguien puede decirme algo que recuerde? ¿Mande? Sí, algo personal. Algo personal. ¿Mande? Ya, cambiar su vida, correcto. Pero algo personal, algo que de pronto le dijeron a usted, o usted entendió que no debía de hacerlo. Por ejemplo, mayormente en las damas, porque los hombres, nosotros nos caracterizamos por camisa, pantalón o camiseta, ¿no? Pero mayormente en las damas, cuando llegaron a la iglesia por primera vez, de pronto comprendieron y entendieron que el maquillaje debía de eximirse, ¿no es cierto? De pronto, qué sé yo, aretes o cosas como esas, que de pronto no aguardaban o no guardaban la verdadera apariencia de una persona. ¿Por qué una persona o una mujer se maquilla? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería la razón? Para ser mejor o para verse mejor. Entonces quiere decir que tiene un complejo, ¿no es cierto? Es un complejo que tiene. ¿Por qué no se acepta como es? Es un complejo, ¿no es cierto? Porque si yo no acepto algo, es porque tengo un complejo. Me siento inferior a alguien.
Me siento inferior. Quiere decir que me avergüenzo de mí mismo. Y no tengo de pronto esa apariencia que yo deseo tener y busco en algo externo para tratar de aparentar lo que no realmente tengo o lo que no soy. Si esa persona llegó al Señor y ha pasado 10 años en el camino de Dios y guardó ese tiempo y se eximió de todo eso porque amaba a Dios, y dentro de 10 años dice: no, eso no es malo, ¿qué pasó? Claro, pero ¿qué ocurrió? O sea, ¿en qué cambió? ¿Cambiaron los tiempos? Ajá. ¿Cambió la palabra? ¿O simplemente cambió ella? ¿No es cierto? Entonces, no es que la Biblia cambió en algo. No, la Biblia no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y esta palabra ha permanecido y permanecerá por siempre, porque dice la Biblia, el Señor dijo: mi palabra es la que juzga. Entonces el Señor no dijo: yo voy a juzgarlo, dijo: la palabra es quien los juzga. La palabra. Entonces, eso quiere decir que si la palabra lo juzga, quiere decir que son los mandamientos que están aquí escritos lo que los juzgan. Imaginémonos, si tenemos una ley, donde está escrito leyes civiles, donde dice, qué sé yo, que la persona que se le encuentre robando, por decir así, se le encuentre robando, va a tener 10 años de cárceles. Si a una persona la encuentran robando, ¿cuántos años de cárcel tendrá? ¿Por qué? Porque está escrito, pues. Porque está escrito. La persona irá donde el juez y le va a decir: oiga, negociemos al juez. Negociemos, mire, deme solamente 5 años. Deme 5 años. ¿Podrá negociar? ¿Podrá negociar? Dígame, ¿podrá negociar? Tal vez sí. Tal vez sí puede negociar. Y tal vez hasta puede quedar libre. Pero ¿qué está haciendo? Está incumpliendo la ley. Los hombres somos corruptos y podemos ser vulnerables a ciertas cosas, pero Dios, ¿lo podremos, en este caso, a Dios sobornar? ¿Será que Dios podemos decirle: Señor, mira, yo sé que está escrito que no debo de hacer esto, esto y lo otro, pero tú eres un Dios de amor y de misericordia? ¿Cómo te vas a complacer en enviarme a mí de pronto al infierno si yo soy bueno? ¿Podrá el Señor decir: está bien, entonces te vamos a amenorar y no te vamos a pasar por el fuego, y lo que está escrito lo vamos a echar a la borda? ¿Será que Dios dirá eso? No, porque la Biblia dice que Él no cambia, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él dijo: mis palabras, la palabra es la que lo juzgará un día al hombre. Entonces no podemos nosotros tratar en este caso de negociar con el Señor. Lo que el Señor ha escrito, escrito está. Dijo el Señor: ni una tilde ni una jota pasará. No podemos negociar con el Señor en cuanto a sus reglamentos que Él escribió. No podemos negociar en cuanto a cosas que nosotros hemos hecho, tal vez pecado, lo que sea. Podemos alcanzar misericordia a Dios y arrepentirnos, pero no podemos pasar por alto lo que Él ha escrito en su palabra. Imaginémonos que si usted dice: bueno, yo sé que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, pero bueno, me voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la final le pido perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Sí, lo puede perdonar, pero no le va a pasar por alto, pues. Eso no se puede pasar por alto, porque se está incumpliendo una ley.
Pero si de pronto si usted hizo cualquier cosa, imaginémonos que le pegó a un perrito y lo mató, por decir así, ¿usted se puede arrepentir? Sí, se puede arrepentir, Dios lo va a perdonar, porque fue algo que usted hizo que está mal, sí, pero no tiene un incumplimiento dentro de lo establecido en las normas de salvación, pues. Porque recuerde que la Biblia es bien clara y le dijo en una ocasión cuando le preguntaron, dijeron, maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Le dijo, arrepentíos, ¿no es cierto? Ese es en el libro de los Hechos. Pero en la primera, cuando lo encontró, en este caso, a este hombre, ¿qué le dijo a Nicodemo? El que no naciere, ¿de qué? De agua y de qué? Y de espíritu, ¿qué pasa? No puede entrar en el reino de Dios. Si no puede entrar en el reino de Dios, no puede. No puede. Más o menos es como cuando usted va al colegio y el colegio tiene sus reglas y le dice, mire, aquí usted viene con este pantalón, con esta camisa, así y así. Pero usted dio un examen y necesitaba 10, pero solamente sacó 1. ¿Podrá el profesor a usted tomarle un examen de recuperación? ¿Podrá? Claro, claro que podrá. Tiene que tomarle, pues. Tiene que tomarle. Pero si el estudiante dice, mire, quiero que me tome el examen, pero voy a venir con ropa de color, ¿podrá el maestro tomarle el examen en el colegio? No, señor. No. Porque en el colegio hay normas y hay reglas. Entonces, no, señor, usted tiene que venir con el uniforme y le tomo los exámenes que usted quiera. Porque si rompo esta norma, entonces seré yo el culpable y a mí me van a llamar la atención. Entonces es igual. Lo que Dios ha establecido para la salvación no se puede romper. Hay que cumplirlas, querramos o no querramos. Si alguien de pronto cometió alguna injusticia, Dios lo va a perdonar después que él pida perdón. Pero no va, en este caso, a implicar lo que es el plan de salvación. El plan de salvación se lo cumple porque se lo cumple. Y no hay vuelta atrás. Entonces, eso es lo que el Señor está hablando, que en los postreros tiempos habrán burladores y habrán apóstatas dentro de la iglesia misma. Dice que andarán, porque dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, pues llevarán a las personas a tomar decisiones erróneas de las cuales ellos anteriormente no eran parte. Seguimos. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 24, 23 dice, no creáis. Aquí no hay que creer, porque habrán muchos dioses que se levantarán. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Mateo capítulo 24, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Ajá. ¿Por qué? Porque eso es lo que hoy en tiempo nosotros estamos viendo. ¿Cuánta gente de pronto ha escuchado decir o le han dicho a usted, mire, en tal lugar está viendo esto y lo otro? Y usted puede quedarse en cierta duda. Y usted puede decir, pero ¿por qué en la iglesia de nosotros no? ¿Por qué en la iglesia de nosotros no ocurre lo que ocurre allá? Entonces,
Y al usted ya comenzar a tener esa idea y al decir, ¿por qué no ocurre eso? Lo que usted está es transportándose a un lugar del cual a usted le están queriendo convencer, y usted automáticamente es como que se está desprendiendo de lo que usted ha creído. ¿Por qué? Porque su mente comienza ya a pensar otras cosas. Su mente comienza ya a divagar hacia otros lugares, y usted comienza a ver a su propia iglesia como inferior a otros lugares. Entonces, desde ese momento que usted comienza a verla como inferior, lo que usted está es tratando ya de llegar a una apostasía. ¿Por qué? Porque está ya comparando, y al comparar quiere decir que usted no está seguro de algo. No está seguro de algo. Si a usted le dan un billete, por decir así, de $100, se lo entregan a usted, y usted mira el billete, lo mira, lo observa, y usted comienza a pensar y a decir, voy a comprarme un marcador. ¿Para qué se compra el marcador? Quiere decir que usted está dudando ya del billete. Y en el momento que usted duda del billete, ¿qué hace? Ya tiene desconfianza. Ya su mente no es la misma acerca del billete. Usted ya no lo ve al billete como debería de verlo, como un billete de 100. Usted comienza a pensar y a decir, y si este billete es falso, voy a perder $100. ¿Dónde lo recupero? ¿Cómo hago para recuperar $100? Si es falso. Entonces ya su mente comienza a divagar, y usted comienza a pensar mal del billete que usted tiene en su mano. Entonces es lo mismo. Si usted comienza a comparar, si alguien le dice, mira, acá está esto de aquí así asado, y usted compara con su iglesia, simplemente usted ya está dudando de lo que usted tiene. Y al dudar de lo que usted tiene, usted está cayendo ya posiblemente en apostasía. ¿Por qué? Porque está dudando de lo que usted realmente tiene. Usted el billete de 100 en cualquier momento, mire, si alguien se le acerca y le dice, mira, ese billete de 100 es falso, ¿prefieres perder los 100 o perder 50? Y le enseñan un billete de 50. Y usted está con la duda y dice, mira, es falso. Yo sé por qué te lo digo. Ese billete es falso. Yo me voy a ir, pero si quieres te lo cambio. Yo tengo dinero, pero veo que tú estás preocupado, veo que estás angustiado. Pierdes 50. Te doy el billete de 50 y tú me das el billete de 100. A la final, este billete no vale. Te quiero ayudar. ¿Qué haría usted? Tiene la opción de perder los 100 o de perder 50. Como no está seguro, tenga el billete de 100, preste el de 50. Y resulta que el billete de 100 es verdadero. ¿Ganó o perdió? Perdió. Perdió. Pero ¿por qué causa usted perdería? Por la duda. Por la duda que usted tenía acerca del billete. Queridos hermanos, cuando la duda llega a nuestras vidas, comenzamos a turbarnos, comenzamos a mirar las cosas desde otro punto de vista y no alcanzamos a ver bien las cosas, y comenzamos a titubear y comenzamos de pronto a apartarnos de la propia voluntad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos que permitirnos nosotros estos. La Biblia es bien clara y está diciendo, entonces algunos si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos emocionistas y nos emocionamos. Y si alguien le dice, mira, en tal lugar están haciendo milagros, usted dice, entonces yo me voy para allá, porque si están haciendo milagros me voy. Y resulta que cuando usted llega no recibió ningún milagro y se regresa tal como usted llegó.
Entonces, al regresarse usted y al haber estado en este lugar, entonces usted ya se apartó en ese momento, sus pensamientos se apartó de una verdad, de una realidad, y usted sin darse cuenta ya se convirtió en un apóstata. Y usted dice, no, yo no soy apóstata, pero sus acciones lo están haciendo. Y a veces nosotros no sabemos o no entendemos lo que es la apostasía, y pensamos que apostasía es cualquier otra cosa, pero no nos damos cuenta, queridos hermanos, que nosotros en algún momento nos estamos convirtiendo en eso. Por lo tanto, no tenemos que dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Tenemos que nosotros creer en la palabra del Señor Jesucristo. Tenemos que agarrarnos fuerte de las promesas de Él y no permitir que ninguna fuerza externa nos quiera arrastrar a pensamientos lejos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está. ¿Qué nos dice la Biblia en el libro de Mateo 24, 24 al 27? 24. 24 al 27. Amén. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ajá. Y harán grandes señales y prodigios. Ya, un ratito. Entonces, ¿por qué usted se va a emocionar? Si la Biblia dice, escrito está. Entonces, el que se emociona simplemente es el que no tiene conocimiento, o el que no tiene, en este caso, una seguridad de en quién ha creído. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé. Entonces, la Biblia es bien clara y dice, escrito está. Escrito está. Cuando dice escrito está, quiere decir, ya, esto tiene que ocurrir. Entonces, todo eso tiene que ocurrir. Todo lo que está ocurriendo es porque así está escrito. Entonces, lo que pasa es que nosotros no tenemos que correr a la misma altura o a la misma manera o forma de vida de ellos. Porque la Biblia dice que nosotros somos diferentes. Somos diferentes, somos distintos. La Biblia dice, muchas son las doncellas y las concubinas por miles, pero ¿cuántas son la amada y la paloma del Señor? Una es la amada mía, una es la perfecta mía, una. Entonces, cuando la Biblia dice una es la amada mía, la perfecta mía, cuando habla de perfecto, ¿qué quiere decir? Perfecto. Cuando habla de perfecto, ¿a qué se referirá? ¿No es cierto? Algo completo. Que no tiene desperfecto. Que no tiene desperfecto. ¿Por qué cree usted que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, mira, quiero que me hagas un tabernáculo? Y le dio comida, ame el tabernáculo, y le dio, y no le dijo, ame el tabernáculo. ¿Qué más le dijo? Ajá. Porque una cosa es que el Señor diga, mira, ustedes son cristianos, y se acabó. Entonces usted podrá vivir como usted quiera con tal que usted sea cristiano. Pero no es así. El Señor puso sus mandamientos para que nosotros los guardemos. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Le dijo, mira, tú me vas a hacer el tabernáculo, pero yo te voy a dar las medidas. Dijo, lo harás de esta anchura, lo harás de este largo, las estacas tendrán tanta medida, los hilos para poder sostener serán de tanta medida. El lugar santo, para separarlo del lugar santísimo, tendrás que hacer esto de aquí y esto de acá, y ponerlo allí entre el lugar santo y el lugar santísimo.
Le dio las mínimas especificaciones, le dio. No le dijo, haz el tabernáculo y haz como tú quieras. Le dijo, no, hazlo con las medidas que yo te voy a dar. Y Moisés tuvo que hacerlo exactamente como el Señor se lo pidió y se lo determinó. Es que las cosas no son como nosotros queremos, las cosas son como están establecidas. Y si no las hacemos como está establecida, pues simplemente caemos en desobediencia. Y todo lo que hizo Moisés era ¿qué? ¿Qué era? Era perfecto, pues. Todo lo que hizo Moisés era perfecto. ¿Por qué era perfecto? Era perfecto porque cumplía todas las especificaciones del maestro. Por eso era perfecto, porque cumplía todas las especificaciones del maestro. Porque no había nada que no hubiese sido hecho conforme el maestro lo había demandado. Porque recordemos que la Biblia dice que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza el Señor lo conoce. Y si Él nos hizo nosotros perfectos, ¿o será que Dios hace algo imperfecto? ¿Será que Dios cuando hizo al hombre le hizo alguna imperfección? No, Dios lo hizo perfecto. Ahora, que si alguien no se siente perfecto, eso ya es cuestión de Él, no es cuestión de Dios. Por ejemplo, si usted me ve a mí, Dios me hizo perfecto. ¿Sí o no? Me ha hecho perfecto, o sea, yo me veo perfecto, no necesito absolutamente nada más. Entonces, cuando usted se ve al espejo, usted tiene que verse perfecto, porque usted es la creación perfecta de Dios. Entonces lo que Dios está buscando es que haya perfección en nuestras vidas. Y la perfección solamente la podemos obtener a través de la obediencia. A través de la obediencia nosotros podemos encontrar perfección. Que no somos perfectos a un 100% es verdad, pero a través de la obediencia nosotros nos estamos perfeccionando. Entonces, eso es lo que el Señor le estaba diciendo allí, ¿no? ¿En qué verso fue que leímos? Sí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Escuche lo que dice: de tal manera que engañarán, a la final que engaña a la gente está bien porque están perdidos. ¿Sí o no? Que engañen a la gente está bien porque están perdidos. Imaginémonos. ¿Usted cree que las personas que trabajan en un cajero en los bancos tendrán la capacidad de poder detectar un billete falso? ¿Qué dicen ustedes? Las personas que trabajan en un banco, ¿tendrán la capacidad de poder detectar un billete falso? Ajá. Entonces, pero los años de experiencia, ¿no es cierto? Yo creo que ellos no es como nosotros, que nosotros cogemos los billetes solamente cuando nos pagan, pero ellos están cogiendo los billetes todos los días. Y me imagino yo que ya tienen en sus dedos y en sus ojos ya la calidad del material. Y yo creo que ellos rápidamente pueden detectar un billete que sea falso. Porque si ellos llegan a pasar un billete falso, pues tendrán ellos que responder. ¿No es cierto? Porque si se le pasó a alguna cajera, entonces ella tendrá que responder, me imagino yo, por ese billete que es falso. Entonces yo creo que ellas o ellos han de tener ya la capacidad de poder detectar un billete falso. Si de pronto alguien, bueno, que se le pase uno entre unos 20 billetes, 30 billetes puede ser. Pero si le llevan un billete falso y le dicen vengo a depositar este billete, ¿usted cree que no tendrán la capacidad ellos de poder ver ese billete si es verdadero o es falso? Un solo billete.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, si va una persona a depositar dinero al banco, un solo billete, y se lo entrega a la cajera, y la cajera toma el billete, no toma precaución o lo que sea, o lo mira al billete y dice, no, sí, y lo pasó. Y después se dan cuenta que ella fue quien tomó ese billete falso y lo pasó. Ahora, ¿cuál sería la excusa de ella? ¿Tendría alguna excusa para decir, bueno, sí, me di cuenta y lo pasé al billete, o no me di cuenta y lo pasé? Es un solo billete. ¿Qué cree que le puede decir el gerente o la persona encargada? Le podrá decir, bueno, está bien, se te pasó el billete, no importa lo que hiciste, fue un error. ¿Le podrá decir eso? ¿O le va a decir, yo voy a reponer el billete que se te pasó? ¿El gerente hará eso o dirá eso? Yo creo que no. Yo creo que posiblemente la vayan a poner en observación, la reprendan o le exijan que ella debe de pagar ese billete y que ella debe de saber reconocer entre un billete falso y un billete que no es falso. Pero sería algo saludable que se haya pasado un billete falso en el banco. No. ¿No es cierto? Pero si a usted le pasan un billete falso, pero si a usted le pasan un billete falso, claro, le pueden pasar en algún momento y usted lo cogió porque no tiene experiencia. Pero miren lo que dice la Biblia, ¿no? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Oiga, que pasen un billete falso en el banco a una persona que tiene experiencia sobre los billetes, yo creo que no debe ser tan bueno. Y que usted de igual manera llegase a estar en la misma situación y que usted sea engañado, teniendo conocimiento de la verdad, que usted sea engañado. ¿Será posible eso? ¿Será posible que a usted lo engañen no con el billete, sino con la doctrina, con la fe? ¿Será posible que a usted lo engañen? No puede ser posible. No puede ser posible. Entonces no puede ser. No deberíamos de concebir eso en nuestra mente, que nosotros teniendo una verdad la vayamos a cambiar, o que cambiemos por algún momento nuestros pensamientos o nuestra idea, tratando de ir hacia otros lugares, los cuales nos van a apartar completamente de la voluntad de Dios. Porque miren lo que dice la Biblia. Mire, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún ¿a quién? A los escogidos. A los escogidos. Entonces imaginémonos que la que está en la caja fue escogida, ¿no es cierto? Para que sea la cajera, tiene experiencia. Entonces ella no puede permitir que ese billete falso pase. Pero si de pronto en ese mismo lugar ponen a alguien que encontraron en la calle y dijeron, quiero que usted venga y esté en esta caja, y le pasan el billete falso, ¿será posible que le pasen el billete falso? Sí, pues, porque recién lo cogieron de la calle y lo pusieron como cajero, no tiene ninguna experiencia. Entonces, el castigo, ¿para quién será mayor? Para la que hizo pasar el billete, que tiene años de experiencia dentro de esa institución,
o al que cogieron de la calle y lo pusieron por primera vez? ¿Sobre quién recaerá mayor responsabilidad? ¿O sobre quién será el castigo mayor? Sobre el que tiene experiencia. Entonces, si nosotros llegáramos a caer en esos errores, si nosotros llegáramos a dejarnos llevar o dejarnos cautivar por ideas, por cosas que o por ilusiones que nos presenten a nosotros, ¿usted cree que seríamos inocentes teniendo conocimiento? ¿Seríamos inocentes nosotros de hacer cosas que nos alejen de la perfecta voluntad de Dios? No, Señor. Porque tenemos conocimiento, porque sabemos, porque la Biblia está diciendo: en los postreros tiempos vendrán burladores que apartarán, si fuere posible, a los de la fe. Si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, usted debe saber que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero, que Él es la vida y que en Él consiste todo lo que existe. Por Él fue creado los cielos y la tierra, lo que existe y aún lo que no existe. Si es que existiese en algún lugar del espacio, Dios lo creó. Entonces no hay que dejarnos llevar por ideas o por pensamientos que nos quieren llevar a la desobediencia. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, Así que si os dijere: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, queridos hermanos, lo que la Biblia nos está diciendo aquí claramente, que nosotros tenemos que permanecer en nuestra creencia, en nuestra fe, y no dejarnos llevar de ideas o pensamientos que vienen actualmente diciendo que estamos en otro tiempo, que estamos en otra época, que lo que está escrito en la Biblia fue para años atrás y que ahora estamos en tiempos modernos. No, Señor, los tiempos pueden ser modernos, los tiempos pueden cambiar, pero nosotros como hijos de Dios no podemos cambiar, nosotros no podemos claudicar, nosotros tenemos que seguir siendo los mismos que fuimos el día que conocimos al Señor Jesucristo. Entonces, porque ahora hay pensamientos, hermanos, ideas terribles, donde se está diciendo que ya todo lo que pasó fue pasado y que ahora estamos en una nueva era. No sé, pues, ¿a qué Dios moderno irán a encontrar en el cielo? No sé, pues, no sé cómo lo mirarán ellos a Dios. Lo han de ver al Señor, no sé, rodeado ya no de una luz maravillosa, sino me imagino que lo han de ver rodeado tal vez de, no sé, de cosas físicas o de cosas materiales. Me imagino que ellos lo han de ver. Pero nosotros tenemos que verlo al Señor como es. La Biblia dice que Él es espíritu y que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no está buscando adoradores que le estén adorando ahora con cosas tal vez ficticias. No, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como Él se lo merece, como Él es santo. Así también nosotros tenemos que adorarle, porque nosotros también tenemos que participar de lo mismo. Libro de Efesios capítulo 20 y 21, leamos para ver lo que nos dice. Edificados sobre la fe. La Biblia dice claramente en el libro de Efesios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo ¿quién?
La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esa es nuestra fortaleza y allí nos edificamos. Y todo esto es a través de la fe. ¿Qué dice en el libro de Judas 20 y 21? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así es. Mire lo que dice. Pero vosotros, amados, edificándoos. Aquí no dice edificado, dice edificándoos. Quiere decir que es algo que continuo. Porque cuando dice edificado, ¿a qué se refiere? A algo. Por eso la Biblia dice edificados sobre el fundamento. Cuando dice edificados, quiere decir que ese es el reglamento que Él dejó. Edificado quiere decir aquí. En Efesios dice edificados, ese es el fundamento. Con esto ustedes edifíquense. Y de ahí dice edificándoos, quiere decir, en Judas está diciendo algo continuo. Esta es la base. De esta base tú tienes que seguir edificándote a ti mismo. A ti mismo tienes que seguirte edificando. Ya está aquí la edificación, está la base. De aquí para adelante nos toca edificarnos a nosotros. ¿Y cómo nos edificamos nosotros? A través de nuestro conocimiento, a través de nuestras experiencias, a través del conocimiento que nosotros tenemos hacia el Señor Jesucristo, a través de la lectura, a través de la oración, a través de la constante búsqueda de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Entonces, la Biblia habla, quiere decir que nuestro caminar es continuo. Es continuo. Quiere decir que en cualquier momento puede llegar cualquier pensamiento externo, pero que nosotros no podemos tomarlo, porque tenemos que seguirnos edificando. ¿Bajo qué? Bajo este fundamento, ¿no es cierto? ¿El fundamento de quién? Apóstoles, profetas, ¿siendo quién? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Sobre esto que se quedó allí, sobre esto tienes que seguir tú edificando ¿qué? Tu fe. Tu fe debe seguir siendo edificado sobre este fundamento que es la principal piedra. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, todo tu fundamento, todo tu conocimiento, toda tu inteligencia debe estar basado ¿a quién? En Jesús. En Jesús. Si tú llegases, por algún momento alguien te llegase a cautivar la mente o a tratar de poner tu mente fuera de Jesús, entonces estaríamos obrando completamente mal. ¿Por qué? Porque todo nuestro peregrinar debe ser basada nuestra fe en el conocimiento del Señor Jesucristo, queridos hermanos, porque esa es la única realidad nuestra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, que es lo que se estableció. Pero Judas ya dice, pero vosotros, amados, edificándoos, quiere decir, siempre tenemos que estar nosotros mismos edificándonos, recordándonos, hay un solo Dios, hay alguien que murió en la cruz del Calvario, Él no cambia, Él es el mismo. De esta manera nos estamos edificando cuando estamos conversando con el Maestro, cuando traemos a nuestra mente que hay un Dios en el cielo, cuando traemos a nuestra mente de que Él es santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser santo. Nos estamos edificando bajo ese fundamento que Él dejó en el Señor Jesucristo, que es la piedra principal. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.
Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle al Señor que nosotros no queremos caer en apostasía, que no queremos dejar de creer en lo que hemos creído, que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra sabiduría está puesta en el autor y en el consumador de nuestra fe. Señor de los cielos, ayúdanos a quitar toda mentira de nuestras vidas. Ayúdanos a quitar toda desobediencia. Ayúdanos a quitar toda idea tal vez que quiera venir a nuestra mente para llevarnos cautivo hacia lugares o hacia historias o hacia hechos que no tienen nada que ver con la realidad tuya, Señor. Queremos amarte porque tú eres nuestro Dios. Te adoramos, Jesús.